El día de hoy les agradezco a la programación estructurada. Mi nombre es Derek Augusto Rodríguez López, de Quinto Perito Contador, sección B. Programación estructurada es un paradigma de programación basado en utilizar funciones o subrutinas y únicamente tres estructuras de control, secuencia, ejecución de una sentencia tras otra. La selección o condicional, ejecución de una sentencia o conjunto de sentencias según el valor de una variable booleana. ¿Cuáles son los pasos de la programación estructurada? Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico. Codificación del programa. Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. Prueba y depuración del programa. Desarrollo de la documentación. ¿Qué es un lenguaje de programación estructurado? Este es un lenguaje estructurado, tiene una sintaxis, una semántica y una programática, y su objetivo es comunicar en forma no verbal a los diferentes actores involucrados, ya sean personas, máquinas, constructores, etc. Las instrucciones orientadas a determinar acciones e interacción entre ellos. El crecimiento, empleo de las computadoras pues han sido conducido a buscar un abaratamiento del desarrollo. Esto es del software paralelo a la reducción del costo del hardware, obtenido gracias a los avances tecnológicos. Pues los altos costos del mantenimiento de las aplicaciones en producción normal, también han surgido la necesidad de mejorar la productividad del personal de programación. Bueno, ahora hablaremos de sus estructuras básicas. El teorema del programa estructurado demuestra que todo programa puede escribirse utilizando únicamente las tres instrucciones de control siguientes: secuencia, selección y repetición. Solamente con estas tres estructuras o patrones lógicos se pueden escribir todos los programas y aplicaciones posibles. Si bien los lenguajes de programación tienen un mayor repertorio de estructuras de control, estas pueden ser construidas mediante las tres básicas. Ahora, ¿qué es una estructura de secuencia? También conocida como estructura secuencial, es aquella en la que la instrucción o acción sigue en otra secuencia. La programación secuencial es más simple y fácil de usar. Como las instrucciones están relacionadas, será más sencillo entender lo que hace cada función en una instrucción. Ahora, la estructura de selección. Existen tres tipos de estructuras de selección. La primera, estructura de selección simple. El objetivo de esta es decidir ejecutar un bloque de código o no. La segunda, estructura de selección doble. El objetivo de esta estructura es decidir qué bloque de código ejecutar, si el que está en la rama verdadera o el que está en la rama falsa. Y la última, estructura de selección múltiple. Cuando las opciones a seleccionar son demasiadas, esta nos ayudará mucho. Ahora, ¿qué es una estructura de repetición? Una estructura de repetición o bucle nos permite ejecutar un número de veces determinado una serie de instrucciones. La mayor utilidad es evitar la repetición de líneas de código iguales. Para salir del bucle se indica una condición. Si esa condición no se cumple, se sale del bucle. Las estructuras de repetición son tres. La primera es while, indicando una condición que se ejecutará hasta que la condición sea falsa. La segunda es for. Este tipo de bucle es como el anterior, pero además de la condición incluye una inicialización de una variable. Y la última es do while. Esta estructura repetitiva tiene algo especial y que como mínimo las instrucciones dentro de las estructuras repetitivas al menos una vez. Ventajas y desventajas de programación estructurada. Ventajas. Entre las ventajas de la programación estructurada cabe citar las siguientes. Los programas son más fáciles de entender, pueden ser leídos de forma secuencial y no hay necesidad de tener que rastrear saltos de líneas dentro de los bloques de código para intentar entender la lógica interna. La estructura de los programas es clara, puesto que las instrucciones están más ligadas o relacionadas entre sí. Se optimiza el esfuerzo en las fases de pruebas y depuración, el seguimiento de los fallos o errores del programa y con él su detección y
corrección se facilita enormemente. Se reducen los costos de mantenimiento análogamente a la depuración. Durante la fase de mantenimiento, modificar o extender los programas resulta más fácil. Desventajas. No permite modelar directamente los conceptos del dominio del problema, por lo que el nivel de abstracción que se puede lograr es menor que en la programación orientada a objetos, mientras que el problema se expresa en la terminología de los usuarios. Los programadores expresan el programa en su propio léxico. La necesaria traducción desde el dominio del problema al dominio de la solución requiere un mayor esfuerzo de comprensión. Esto tiene un corolario respecto de la implementación que explica el siguiente ítem. La separación entre datos y rutinas. Conduce a la necesidad de utilizar variables globales e implica que las capacidades de encapsulamiento que el paradigma propone sean limitadas. Esto conlleva el riesgo constante de producir efectos colaterales no deseados que suelen introducir errores difíciles de encontrar. Una consecuencia de lo anterior es que la introducción de cambios suele ser muy problemática, ya que los efectos secundarios aparecen con frecuencia durante el mantenimiento de los programas. Es muy habitual que al añadir una característica a un programa o incluso al corregir un error, se introduzcan inadvertidamente efectos secundarios que provocan nuevos errores.